Bien, señoras y señores, continuamos con estos diálogos en donde hablamos con los dirigentes y líderes latinoamericanos que van camino a la construcción del sexto foro liberal clásico latinoamericano que se va a organizar desde Perú, pero que va a integrar a todos los países del continente. Y para mí es un placer poder conversar con un venezolano que se integra al partido Creemos de Venezuela, pero que está viviendo en Brasil, en Curitiba. Así que nos permitirá también conocer un poquito de la realidad de lo que pasa allá en Brasil. Como, por supuesto, conocer la realidad de lo que ocurre en su país natal. Él es Manuel Moreno. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muy bien, Juan Alberto. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Un placer conocerte a ti y a José Carlos también. Muy buenas tardes a ambos. Ok, gracias. El partido Creemos nace en Perú y nace como una experiencia de gente muy joven. Este chico Jorge Méndez, empieza a juntar a los venezolanos que se vinieron hasta aquí, pero también empieza a buscar contactarse con otros que están en el país natal de ustedes, en Venezuela. ¿Cómo así llegó a Curitiba a encontrar un venezolano que se integra al mismo partido Creemos? ¿Cómo así contactaste con ellos? Es una excelente pregunta y muy interesante. En el proceso, digamos, de reclutamiento de los secretarios del partido, Jorge fue recibiendo ciertas sugerencias, ¿no? De personas que ya estaban integradas al partido sobre eh, las posibles personas que podrían cumplir ciertos cargos dentro de la asociación. En este caso, él me contacta para ser, digamos, el secretario de formación, ¿no? El que se encargaría, en este caso, de todo lo que significaría el proceso de formación de los nuevos militantes y los integrantes del partido. Fue a través de una conversación en Facebook, él me contactó a través del chat, conversamos, sí, teníamos muchas cosas en común, todos, por supuesto, hablando del el entorno político venezolano que todos entendemos y sabemos que es una catástrofe. Y bueno, hablamos de la necesidad que tenía Venezuela en este contexto de levantar una verdadera oposición, y no solamente una oposición de derecha, como podríamos hablar, sino una derecha liberal. ¿Ustedes se conocían antes o recién se conocieron a través del Internet? No, no, fue todo a través de Facebook, ya con, digamos, algunos amigos con los que debatía y hablaba de política en Facebook, como que creo que ellos fueron los que le extendieron la, la invitación a Jorge de, oye, mira, aquí tal vez haya una persona que pueda desempeñar un cargo. Jorge me contactó, hablamos, debatimos. En primera instancia yo le dije a Jorge que no estaba, digamos, interesado en militancia política, por las diferentes condiciones, ¿no? Estando fuera del país, falta de tiempo, falta de recursos, también cuestiones ideológicas. Pero luego, conversando a lo largo del tiempo, entendimos que sí, es parte de nuestra responsabilidad como venezolanos, inclusive fuera del país, para lograr ese dichoso cambio que todos necesitamos y queremos dentro de nuestro país. Ahora, te involucras en el tema de las 5 reformas. En tu caso personal, ¿qué fue lo que te despertó más atractivo a participar en el fenómeno 5 reformista? Excelente pregunta. Como te había mencionado anteriormente, no tenía interés de participar o hacer militancia política hasta que, bueno, Jorge conversa conmigo y primero me persuade a través de lo que sería la academia. No, bueno, no hagas, digamos, militancia política presencial, sino que vamos a dedicarnos nada más a lo que es la parte académica, la redacción de estatutos, una cantidad de cosas allí, y me dice, en primera instancia, como el partido es nuevo, no tenemos absolutamente nada construido, vamos a empezar a utilizar el programa de formación, ¿verdad? Que facilita el foro, que creo que es el Instituto Libre Empresa. Y en ese momento que comenzamos con ese programa de formación, hay una clase o digamos una sección del programa de formación donde el profesor Mansueti habla sobre la antipolítica. En ese Claro, preciso momento, entendiendo lo que el profesor Mansueti quería explicar allí sobre la necesidad real que tenemos nosotros en sociedad
de llevar a cabo un proceso político y hacerle, digamos, la batalla a toda la ideología nefasta de izquierda que ya conocemos, automáticamente uno entiende que es una responsabilidad y que ya no debemos quedarnos en los libros, sino que ya tenemos que formar parte de la acción. Claro, ahora, mira, hay algo, Manuel, que yo siempre noto en los venezolanos. Por ejemplo, acá en mi casa, siempre viene un chico venezolano que es el delivery de los balones de gas, ¿no? Entonces yo llamo para que me traigan gas y es el mismo chico que viene y me trae el balón de gas. Es un chico muy divertido, muy servicial. Y él me dijo una frase buenísima un día: señor, yo vengo del futuro, diciéndome, no hagan esto o no hagan aquello, yo vengo del futuro, les va a pasar a ustedes, ¿no? Y entonces en ese instante yo comprendí que sí, pues hay que escuchar a los venezolanos y hay que conocer sus propias experiencias cuando nos reclaman a nosotros que no hagamos las mismas cosas que en algún momento les pasó a ustedes también. Ustedes vienen del futuro, nosotros somos el pasado todavía, ¿no? Este, ¿Cómo ves en ese comportamiento un país como Brasil, que de alguna forma se fue al voto derechista, pero que no ha tenido una respuesta en el liderazgo de Bolsonaro que debió tenerla y que más bien puede retroalimentar el retorno de la izquierda como pasó en Bolivia? ¿Cómo ves frente a eso? Porque ya tú estás viviendo otra experiencia que me dice a mí, he regresado del futuro. Eso también nos puede pasar a nosotros, ¿no? Este, ¿Cómo ves la experiencia de Brasil? ¿Qué pasó con Bolsonaro para ti? Comenzando con la vivencia que cuentas del venezolano, sí, realmente cuando nosotros salimos, ¿no? Nos convertimos en portavoces de la experiencia del fenómeno venezolano, que curiosamente fue exactamente lo mismo que nos decían a nosotros los cubanos cuando Chávez comenzó la presidencia. Pero caímos en esa, digamos, fatal arrogancia de que Venezuela no es Cuba. Venezuela tiene petróleo, Venezuela tiene a Brasil de vecino, tiene a Colombia, nunca, no somos una isla, no nos vamos a aislar. Entonces comenzamos a señalar una cantidad de diferencias que teníamos con Cuba en vez de señalar directamente el fenómeno por el cual estaba pasando Cuba y las causas por las cuales estaba pasando. Independientemente de tu posición geográfica, de lo rico que sea tu país en recursos naturales, en cultura, lo que sea, la izquierda puede llegar y destruirlo, así sea el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, el problema que tenemos acá es que nadie aprende de las experiencias ajenas. Lamentablemente en Latinoamérica, yo creo, y es mi opinión, creo que eso es lo que nos ha llevado a tropezar N cantidad de veces y tal vez sigamos tropezando en el futuro porque recibo los mismos comentarios de por lo menos gente en México que aplauden la, la, el gobierno de López Obrador y les explico, mira, ten cuidado con ciertas cosas, esto se parece mucho a Venezuela. Me dicen, no, tranquilo, que Venezuela no es México. Lo mismo en Argentina nos decían a ciertos amigos que tengo allá también, no, Argentina no es Venezuela. Argentina no se va a convertir en lo que está ocurriendo en Venezuela. Ya encontramos entonces las similitudes en esa fatal arrogancia. Con respecto al fenómeno de Bolsonaro, yo creo que aquí hay dos cuestiones muy importantes y si mal no recuerdo, ambas ya el profesor Mansuetti las mencionó. Una es que el, podríamos decirlo, el defecto de Jair Bolsonaro es su arrogancia, su autoritarismo, porque básicamente, en mi opinión, como él ganó, ¿no? Con una cierta ventaja, con un cierto apoyo de la mayoría, tal vez se confió y creyó que todo lo que él podría decir y hacer durante su presidencia iba a ser aceptado exactamente por la misma mayoría, cuando en realidad ha ocurrido exactamente lo contrario. Ese discurso autoritario, en cierto modo pedante, con ciertos temas que son muy delicados, eh, le ha restado bastante apoyo y no se sorprenda que el día de mañana, cuando le toque salir del cargo, la izquierda vuelva nuevamente. Y otra cuestión es que, digamos que en el mejor de los casos, Bolsonaro pueda tener toda la buena intención y todas las de ganar en su plan de proyecto, en su plan de gobierno,
pero no lo han dejado plenamente tomar las decisiones e implementar las políticas que debería haber implementado. Como por ejemplo tenemos el caso del auxilio emergencial, el Caixa-Team, que se llama acá en Brasil, que fue el subsidio o el bono que se entregó para las familias más afectadas por el tema del coronavirus, que en primera instancia eso fue rechazado por Bolsonaro, aparentemente, de manera tajante dijo que no iba a entregar, no iba a inyectar dinero inorgánico a la masa monetaria por el tema de la inflación y por recomendaciones también de su ministro de Economía que viene de la Universidad de Chicago. Entonces, la presión que tuvo fue por parte del Parlamento, que también tiene una mayoría interesante allí y muy peligrosa de parte de la izquierda. Y fue precisamente dentro del Parlamento donde se propulsó y se aprobó ese auxilio emergencial de 600 reales, que fue ese estímulo, digamos, económico por el tema del coronavirus. Luego, si mal no recuerdo, estuvo 3 meses seguidos con ese monto de 600 reales, y durante todo ese tiempo Bolsonaro estuvo haciendo una guerra al auxilio emergencial tratando de eliminarlo, pero como no conseguía eliminarlo de facto, la primera victoria, podríamos decirlo de esta manera, fue reducir el monto del auxilio de 600 a 300. Entonces, en este momento, digamos, siguen entregando ese subsidio, ese bono, en menor cantidad, pero que, bueno, conocemos que los efectos inflacionarios que trae eso son inexorables. Y en realidad ya estamos viendo la subida de precios en los productos básicos. El arroz prácticamente ya subió el doble, el pollo, la carne, precisamente lo que ya nosotros conocemos en Venezuela es lo que está ocurriendo acá, de la misma manera. O podríamos Claro, decir que es un poco más nefasto porque la inyección a la masa monetaria la hicieron de manera electrónica, es decir, a través de una aplicación. O sea, es dinero inorgánico como nunca antes se había visto. ajá. Bueno, eso no es otra cosa que una medida socialista, ¿no? Porque el manifiesto comunista está establecido. El manifiesto que hizo Carlos Marx con Engels, en uno de sus capítulos, dice que el Estado debe intervenir en la dirección de la economía nacional. Y para nosotros no, para nosotros el Estado solo debe hacer tres tareas: infraestructura, seguridad y justicia. Y no habla de economía. Es más, cerraríamos el Banco Central y cerraríamos los ministerios de economía. La economía es un asunto de libre mercado. Von Mises tiene una frase muy buena después de una gran crisis que hubo en Austria, y él dijo: yo le recomiendo al gobierno que no haga nada y el lunes se resuelve la crisis, ¿no? Entonces, es verdad, el mercado busca su propia solución, busca su propia alternativa, encuentra en su interacción todas las salidas posibles. Y, y un país como el Perú se ha recuperado no por la intervención del Estado, sino porque ya tenía una dinámica del propio mercado, tanto interno como externo, ya tenía una propia dinámica, y lo único que hizo fue volver a su dinámica. Quizás no hay una recuperación al 100%, pero hay una recuperación. El mercado por eso debe ser libre, libre mercado. Nadie debe por qué intervenir en él. Y ese es el gran problema de lo que ha pasado en Brasil. Entonces, con una medida socialista, los socialistas van a acusar al derechista de ser responsable de lo que está ocurriendo en Brasil, que es lo que ellos siempre hacen, ¿no? Como ha pasado en Chile. Ellos hicieron los 200 enmiendas a la constitución de Pinochet, pero el culpable es Pinochet por su constitución. Y ya es otra constitución, ¿no? O sea, siempre acusan a otro de lo que ellos mismos han hecho. Y creo que es así como fue dándose también las cosas en Venezuela. Empezaron a acusar a otros de las cosas que ellos mismos empezaron a producir. ¿Tú crees que Brasil retrocede también? Sí, mira, excelente, excelente lo que acabas de decir y tengo varios ejemplos precisamente porque son cuestiones que uno conversa con la gente de acá cuando vas en el taxi, cuando vas en el autobús, en un centro comercial. Y recordemos que la ciudadanía, el pueblo, en general, tiene memoria de corto plazo, muy, 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 muy de corto plazo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos entonces el mismo círculo vicioso donde llega un gobierno de derecha, digamos, entre comillas, liberal, que haga reformas pro mercado, ¿no?
Entonces, la gente espera que esas reformas pro mercado hagan efecto en los primeros 3 meses, cuando un proceso de crecimiento económico sostenible, sustentable y verdadero puede llevarte de 5 a 10, 15, 20, 30 años, dependiendo de el estancamiento que tengas en el crecimiento, el nivel de actividad, una cantidad de variables allí, factores muy interesantes. Pero entonces la gente espera que este proceso de transformación sea de la noche a la mañana. Entonces, cuando vemos que estos gobiernos de derecha comiencen con las privatizaciones, el recorte de subsidios y todas estas cuestiones, es cierto, la gente experimenta, digamos, un retroceso en los beneficios que ya les había entregado la izquierda anteriormente, toda su política, digamos, política Claro, habitacional, seguridad claro. social, todas estas cuestiones. Entonces la gente lo que ve dice, Sí, oye, en vez de analizar el fenómeno económico, ¿verdad? Lo que hacen es analizar, oye, con X yo tenía más y con Y yo tengo menos, por ende prefiero X. No importa que X en el futuro me quite el derecho al porte de armas, me quite la, la, el vale de transporte, o sea, una cantidad de cosas allí interesantes, pero precisamente es por el factor tiempo. También tenemos el caso, digamos, contrario, que es entonces esas reformas pro mercado a largo plazo empiezan a dar frutos justamente cuando llega el gobierno de izquierda. Entonces, el gobierno de izquierda se lleva toda la bonanza de las reformas que a duras penas se llevaron a cabo en el gobierno de derecha. Y cuando ese gobierno de izquierda empieza también con la impresión de dinero, los aumentos de salario, todos esos efectos, eh, todos esos desajustes económicos no producen las consecuencias garrafales que conocemos en el corto plazo. Eso también tienen un estimado claro. tiempo para, para reflejarse, ¿no?, en la economía, en el día a día, en el mercado. Y es curioso que justamente ese retroceso económico cae nuevamente en el gobierno de derecha. Y eso es justamente lo que va a pasar en Perú, porque el gobierno de izquierda se infiltró con Pedro Pablo Kuczynski, que es una mala derecha, y a partir de Vizcarra, que era su primer vicepresidente, hasta el actual, que es Sagasti, que se infiltró por otros lados, y que son de izquierda, el Perú ha asumido una deuda de 60.000 millones de dólares por gusto, y que esa deuda ahorita, en este instante, nadie la siente. Pero el siguiente gobierno que va a entrar el 28 de julio de este año, él va a tener que asumir el pasivo de esa deuda. Y como te digo, es posible que sea un gobierno de derecha también, o de mala derecha, no sé, pero todos le vamos a echar la culpa, todo el mundo le va a echar la culpa Exacto. del hueco que deja la izquierda, y la izquierda va a pedir afuera, que salga, elecciones nuevas, qué sé yo, que renuncie, etcétera, etcétera, cuando es resultado del forado que ella misma ha creado y que nadie ha dicho nada sobre ese forado, ¿no? Y que siempre pasa, eso siempre pasa. La izquierda le echa la culpa a otro de lo que ella misma hace. Ahora, lo que yo noto en Trump, noto en Bolsonaro, lo noté de algo donde yo vengo del futuro, en Fujimori. Autoritarismo total, pero no hizo las reformas. Y pudiendo haberlas hecho. Y después retrocedió y mira dónde terminó. Le inventaron algo y está metido en la cárcel. Y eso quizás sea el futuro de Bolsonaro y el futuro de Trump, porque la izquierda es así, no deja que aparezca una respuesta. Y si esa respuesta es mala respuesta, es frágil respuesta, es vencible como respuesta. ¿Tú crees que en eso también existan similitudes? La misma historia se va a repetir. Analicemos acá que eh, prácticamente todas las políticas que ha llevado a cabo Jair Bolsonaro acá en Brasil han sido criticadas por la izquierda de manera irracional. Ni siquiera analizan, digamos, el fenómeno económico o el fenómeno social, las intenciones, las causas de los conceptos. Alborotar a la sociedad para que rechacen de manera tajante dicha medida. En realidad, el año pasado, en una entrevista, Bolsonaro dijo que la intención era privatizar la mayoría de Brasil. O sea, todo lo que pudieran privatizar, lo querían privatizar y lo iban a privatizar. Pero sabemos que, aparte de tener el bloqueo que tienen en este momento en el Parlamento, también digamos que el hecho de privatizar no soluciona
los problemas económicos, porque también conocemos como 5 reformistas, hay que hacer una cantidad de reformas paralelas al mismo tiempo Claro. para que los efectos de dichas privatizaciones se lleven a cabo. Ahora, el tema de Donald Trump también es bastante interesante porque parte también del mismo autoritarismo que podríamos decir que es víctima Bolsonaro, ¿no? Que es promotor Bolsonaro. Eh, en mi caso yo creo que este, no podríamos decir que Trump impulsó una agenda ni liberal clásica, ni de derecha buena, ni nada relacionado al libre mercado, precisamente porque él se enfrascó en una guerra comercial con China y precisamente no hizo absolutamente nada para impedir la inyección a la masa monetaria que hizo la Reserva Federal a principios de la pandemia del coronavirus. Entonces, tenemos también gente, digamos, de izquierda que se opone a estos líderes y en estos dos casos, ¿no? El tema de la inyección a la masa monetaria, el tema de la guerra comercial, que está justificada, o sea, tendríamos que oponernos a eso si se supone que nosotros estamos abogando por un libre mercado, pero también tenemos que este, estos personajes lo hicieron de manera, podríamos decir, egocéntrica, tiránica tal vez, porque en vez de decir, mira, yo me opongo a una inyección a la masa monetaria, pero le explico a la gente por qué es lo que va a ocurrir, tal vez la gente se note un poco más perceptiva con respecto a esto y traten de impedirlo, no decir, mira, no, yo simplemente no quiero que ocurra aquí absolutamente nada porque yo soy el presidente. Esperen al próximo periodo. O sea, sabemos que la opinión pública también come de eso, depende de eso. Y cuando la gente nota esa pizca de, de algo que va en contra de la democracia y de la opinión pública, bueno, ahí comienza el rechazo y comienzan todo el tipo de jugadas de la izquierda. Bueno, yo veo que en el caso Trump, en el caso Fujimori y el caso Bolsonaro, más que en el autoritarismo, que es un estilo de ellos, del aquí mando yo y todo lo demás, fueron políticos mercantilistas que intentaron divorciarse de la izquierda. Porque el mercantilismo y la izquierda van en matrimonio siempre. Eso lo vas a notar en todas partes. En Venezuela hay mercantilistas volviéndose millonarios con los chavistas, ¿no es cierto? Están allí. Por supuesto, por Y en supuesto. Cuba están los otros mercantilistas. Siempre están los mercantilistas metidos con los comunistas haciéndose millonarios y haciéndolos millonarios. Y son los que le financian a la vez las ONG por el mercantilismo mundial, etcétera. ¿Qué es el mercantilismo mundial? Que a la vez se los ha tirado abajo a estos tres de alguna forma con una guerra mediática que ellos mismos han financiado. Y estos son políticos de conceptos mercantilistas, pero que han querido divorciarse del comunismo. Y ahí ha venido la falla. No han sabido entender que lo primero que debieron ser no era ser autoritarios, sino dejar de ser mercantilistas y pasar a ser liberales clásicos. Y yo creo que ese es el error de ellos. ¿Cómo crees que debe ser planteada la estrategia de Creemos para recuperar a Venezuela, recuperarle su libertad que la ha perdido en todos estos últimos años? Bueno, el primer paso, como lo dice el profesor Mansuetti, tiene toda la razón, es construir una verdadera oposición. El problema, uno de los tantos problemas que existen en Venezuela, aparte del gobierno autoritario y todo lo que podamos hablar de ello, es que en Venezuela no existe una oposición que podamos llamar real o verdadera porque todos y cada uno de ellos pertenecen a partidos de izquierda, socialistas, socialdemócratas. Tenemos el caso de por lo menos Enrique Capriles, que en campaña contra Hugo Chávez en aquel entonces decía que él era marxista-leninista. Entonces teníamos Oh, a un socialista en campaña contra otro socialista. Entonces, ¿qué clase de oposición es esa? Tenemos socialistas peleándose por la silla de Miraflores. No tenemos realmente una oposición. Y en los nuevos movimientos que vemos levantándose, vemos que se está levantando, o por lo menos en mi opinión yo noto, que se está levantando una derecha nacionalista, ultranacionalista, autoritaria y completamente radical, precisamente por ese odio, por esa repulsión que se ha levantado contra la izquierda. Entonces,
la creencia es de que como la izquierda es mala, lo que hay que hacer es rodar el eje completamente al otro extremo y vamos a estar en lo correcto. No importa que, digamos, volvamos a un gobierno dictatorial como el de Marcos Pérez Jiménez, que en efecto sí tuvo avances económicos, desarrollo y crecimiento económico, pero yo creo que el fin no justifica los medios. Hubieron violaciones de los derechos humanos y una cantidad de cuestiones allí que deberíamos señalar como incorrectas. Entonces, el primer paso sería construir una verdadera oposición que se encargue de formar a las personas. En la primera instancia, Jorge Méndez me decía que la función de la Secretaría de Formación era formar e instruir a los nuevos militantes del partido. Yo le digo, oye, pero ¿no crees que deberíamos extender eso como un programa para que todo aquel que esté interesado en formarse pueda formar parte de él? Porque nosotros como partido, como movimiento, tenemos que abogar precisamente por el cambio en la opinión pública. Y gracias al cambio en la opinión pública es que luego nosotros tal vez en un futuro podemos acceder a cargos en el Parlamento, tal vez una presidencia, concejales, etcétera, y hacer las reformas a partir de allí. Pero si nosotros no logramos ese cambio en la opinión pública, jamás el proyecto de nosotros va a ser aceptado por la ciudadanía y mucho menos llegar a proyecto de ley. Hay que hacer pedagogía política con las masas. Y esa es una tarea fundamental, mi querido Manuel, que debemos hacer todos nosotros. Manuel, estamos en los minutos finales. Yo quería terminar un poco hablando de ti. ¿Quién es Manuel Moreno? ¿Qué estás haciendo en Curitiba? ¿Tu familia, etcétera? Cuéntanos algo de ti en breve, en este espacio que queda. Sencillamente, un joven de 27 años que salió huyendo de Venezuela por las razones que ya todos conocemos, buscando una vida mejor. Estudiante del octavo semestre de Ingeniería Electrónica. Acá me desempeño como agente de atención al cliente, soy freelancer. Y bueno, acá tratando de hacer lo que toda persona quiere hacer con su vida, mejorar, educarse todo lo más posible, brindarle el mejor futuro para su familia, pero a pesar de eso, teniendo también esa parte, digamos, de responsabilidad en lo que es el cambio que todos queremos lograr en las sociedades en que vivimos, porque es muy fácil quejarse de que Latinoamérica está condenada, de que acá no sirve, pero ok, para que algo cambie, tú también tienes que cambiar. El cambio debe comenzar por ti. Entonces el cambio comienza por la lectura, por la instrucción, por la formación y corriendo el eje del debate, como dice el profesor Alberto Venegas Lynch, y llevarlo a todas las instancias en que podamos, en la familia, en el centro comercial, en las filas del banco, donde quiera que nosotros podamos esparcir el mensaje, él se va a regar de manera muy rápida, siempre y cuando los argumentos sean correctos y estén bien trabajados. Bienvenido, Manuel, bienvenido los de Creemos, los esperamos en el sexto foro latinoamericano liberal clásico que vamos a organizar desde Perú. Ustedes van a hacer un aporte importante, son los ingreídos del movimiento, les tenemos un cariño enorme y por supuesto esperamos indudablemente que Venezuela vuelva a ser la Venezuela de siempre. Un abrazo, Manuel, y gracias por la entrevista, gracias por la charla, ha sido maravilloso conocerte. Un abrazo Muchas desde gracias Lima. a ti, Juan. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Hasta luego. Un placer. Ok, y con ustedes, amigos, regresamos luego con otras entrevistas más. Permiso.